Estamos muy agradecidos porque podemos experimentar la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es muy diferente a lo que a veces nosotros podemos percibir, ¿no? Nosotros pensamos que la fidelidad de Dios es solamente a nuestro favor, pero miren, un hombre sabio hace años dijo que lo mejor que Dios puede hacer es no darnos aquello que tanto le pedimos porque nos hará daño. Entonces, su fidelidad no solamente suple nuestras necesidades, sino también nos abstiene y nos previene de aquello que nos pueda hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos en el carácter completo de Dios, ¿verdad? Y yo quiero estar continuando con la serie que estamos llevando en curso. La serie es la Carta de los Romanos. Y hoy vamos a tener el tema número 11 que nosotros le hemos titulado Los beneficios de la fe. Estaba yo luchando con el tema porque la verdad este capítulo habla de muchas cosas que pudiéramos usar, pero vamos a hacerlo bueno, la otra semana, si el Señor lo permite, va a compartir alguien y va a compartir continuar lo que yo voy a dejar aquí empezado, porque nada más vamos a estudiar Romanos capítulo 4 de versículo 1 al versículo 12, ¿verdad? No, hay mucho contenido como para poder estudiar todo este capítulo de una vez. Entonces, los beneficios de la fe. Yo espero en el Señor que Él pueda usar su palabra para su gloria y que pueda edificar nuestras vidas, porque necesitamos alimento del cielo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros necesitamos y bueno, yo sé que el Señor nos va a alimentar en esta mañana. ¿Y por qué no leemos un texto? Después vamos a estar leyendo todo el párrafo, ¿verdad? Vamos a ver el texto de Romanos capítulo 4 en el versículo 8, solamente vamos a leer ahorita eso. Romanos capítulo 4 versículo 8, los beneficios de la fe. Y leemos la palabra de Dios que es bendita y dice así: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Una vez más, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Que dicho sea de paso, esta es una palabra del rey David, ¿verdad? En el Salmo. Pero el apóstol Pablo lo acuñó para defender y explicar lo que estaba hablando. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, una vez más, te damos gracias por esta preciosa mañana que nos regalas, Padre, de vida, de salvación, de salud, de fuerzas. Unos quizás no estamos completos en esto, pero tenemos vida y salvación. Y estamos tan agradecidos que nos des una oportunidad más, Señor, de empezar un día más, de ser diferentes este día, Padre, de que podamos dejar ciertas actitudes que no te dan gloria, Padre. Gracias por esta oportunidad, porque hoy podemos marcar un destino diferente, hoy podemos hacer cosas que no hicimos el día de ayer, Señor, hablando de todo aquello que te dé gloria a ti, Señor, y también deshacer toda aquella obra, Señor, que te avergüenza, Padre, que es vituperio para tu nombre. Te damos gracias por tu paciencia, Padre, porque si no fuera por tu paciencia, Señor, nosotros no estuviéramos aquí. Gracias por tu paciencia, por tu amor, Señor, y queremos pedirte perdón en esta mañana porque te hemos fallado, Señor, quizás con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, a lo mejor podemos herir a alguien, Señor. Perdónanos, Padre. Queremos estar, Señor, limpios, Padre. Queremos estar a cuenta, Señor. Si en este momento nos acordamos que a alguien ofendimos, Padre, perdónanos, Señor. Ayúdanos a no ser tan ofensivos, Señor. Y si alguien nos ofendió, Señor, en este día o el día de ayer, y que lo podamos traer a memoria, Señor, como dice tu palabra, Señor, perdonamos, Señor, decidimos perdonar, porque queremos que nuestro corazón y nuestra mente esté limpia, pura, Señor, para recibir lo más posible, Señor, tu palabra. Padre, yo te pido que una vez más sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando, Señor, que seas tú, Señor, usando tu palabra para tu gloria. Mi Dios, yo no sé si en esta mañana sea la última vez que yo pueda estar delante de tus hijos, de mis hermanos,
compartiendo tu palabra, Padre, pero si así lo es, lo quiero hacer para tu gloria y para edificación de mis hermanos. Pero yo tampoco no lo sé si este sea el último día, Señor, de alguien, Señor, que esté aquí, que vaya a escuchar tu palabra. Por eso oro, Padre, para que puedas traer por medio de tu Santo Espíritu responsabilidad al oír tu voz, Padre, porque oír tu palabra conlleva mucha responsabilidad, porque cuando somos ignorantes, tú no nos puedes demandar algo, y aún así está nuestra conciencia, pero cuando ya conocimos tu palabra, Señor, ya se nos va a demandar obediencia. Por eso te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra pueda penetrar, que sea esa luz, Señor, iluminando la oscuridad de nuestros corazones, de nuestra mente, y que traigas, Padre, a nuestro corazón una enseñanza que pueda edificar nuestras almas, nuestras vidas, para seguir creciendo y corriendo la carrera que tenemos por delante, Padre. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias, y junto con mis hermanos te decimos amén. Miren, hermanos, muchas veces a la fe, no le damos el valor que ella merece. La fe es algo maravilloso, es creer en algo o en alguien que no podemos ver, es creer en algún acontecimiento que está fuera de nuestra naturaleza. La fe es confiar en Dios sin ver los resultados. La fe es esperar en medio de la angustia, en medio de la tormenta. La fe es esperar en medio de la angustia, ¿verdad? Sin ver la calma, la tempestad. La fe nos ayuda a permanecer de pie cuando el mundo nos tumba. Es la fe la que nos hace pasar de la condenación a la salvación. Pero, ¿acaso la fe tendrá beneficios? Bueno, esto es lo que vamos a estudiar y vamos a aprender el día de hoy. Miren, en la enseñanza pasada nosotros terminamos entendiendo hablando acerca de la ley y de la justificación. Y bueno, nosotros aprendimos la semana pasada, ¿verdad? Que por medio de la fe, la ley, ¿verdad?, queda no en sí invalidada, pero es por medio de la ley que nosotros somos considerados pecadores. O sea, si la palabra de Dios no nos dijera que nosotros somos pecadores y que tenemos a un Dios santo, bueno, nosotros no supiéramos que somos pecadores. Entonces, la semana pasada, el capítulo 3 termina acerca de la ley y la justicia de Dios, es decir, por la fe, la ley queda invalidada. No, hermanos, más bien en el último capítulo del el último versículo del capítulo 3, más bien es a través de la fe que la ley es comprobada. A eso nosotros llegamos, porque por la ley es el conocimiento, ¿verdad?, una vez más, del pecado. Bueno, en eso termina el capítulo anterior, ¿verdad? Y todo el capítulo estuvimos hablando acerca cuál es la verdadera circuncisión, y nosotros aprendimos que la verdadera circuncisión es la del corazón, ¿verdad? Entonces eso estuvimos aprendiendo en estas 2 semanas. Ahora entramos al capítulo 4 y quiero que entendamos esto, ¿ok? Por medio de la fe, ¿verdad? Gracias al Señor, nosotros por medio de la fe, aunque no cumplamos la ley, ¿verdad?, creemos, porque Jesús sí cumplió la ley, y a través de nosotros de la fe, a través de creer nosotros, ¿verdad?, esa justicia de Cristo, esa vida perfecta es transferida a nosotros por medio de la fe, y somos declarados justos ante Dios. Gracias al Señor por eso, ¿verdad? En eso nosotros quedamos. Entonces, el apóstol Pablo sigue hablando y sigue argumentando a los judíos allá en Roma. Y bueno, para poner más ejemplos y que pudieran entender más, el apóstol Pablo sigue narrando lo siguiente. Y ahora sí, acompáñenme a Romanos 4:1. Romanos 4:1 en adelante. Y leemos la palabra de Dios, que es bendita, y dice: ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque ¿por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, dice, no, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vamos a estar mirando como número 1, ¿en qué se convierte la fe? ¿En qué se convierte la fe? Ya dimos en la introducción una breve explicación o significado de lo que es la fe, ¿no? Entonces vamos a ver en qué se convierte la fe. Romanos capítulo 4, versículo 1, una vez ahí dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Miren, Abraham fue conocido y reconocido por ser el padre de la fe, el padre de muchedumbre. ¿Qué mejor ejemplo de Pablo para introducir, verdad, a esta explicación acerca de la justificación no por obras, que poniendo, verdad, por así decirlo, al líder de los judíos, verdad, aquel pueblo que para ellos Abraham, verdad, pues era alguien muy importante, y lo es, ¿verdad? Sí lo es, la misma Biblia lo dice. Entonces, Pablo introduce con este tema para seguir reforzando lo que viene hablando ya desde el capítulo 3, ¿verdad? Al final del capítulo 2, perdón. Entonces Pablo, para introducir en qué se convierte la fe, nada mejor que agarrar este ejemplo. Ahora, Romanos capítulo 4, versículo 2 dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no con Dios. Miren, aquí Pablo sigue con la misma exposición y sigue enseñando. Quiero que entiendan, tengo que yo contextualizarlo, es decir, ponerlo a esta fecha para que podamos entender. Pablo lo que les estaba diciendo es: si ustedes creen que solo por decir que son judíos, por las obras que han hecho, porque están circuncidados, porque tienen la Torá, porque tienen la ley, por eso creen que pueden gloriarse, dice el apóstol Pablo, bueno, pues ciertamente sí, pero solamente para con los hombres. Van a tener un reconocimiento para con los hombres, pero no para con Dios. Así como Abraham hubiese querido gloriar, si Abraham se hubiese querido gloriar por lo que hizo, lo haría para con los hombres, pero no para con Dios. Fíjense el apóstol Pablo cómo sigue argumentando. En el versículo 3 dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Miren, aquí la clave de este versículo es: creyó Abraham a Dios, ¿ok? Y le fue contada por justicia. Bueno, tenemos que ver qué fue lo que Abraham creyó, ¿ok? Y esto es lo que nos va a abrir el panorama para poder entender. Y yo quiero que podamos ir, por favor, ahí a Génesis. Déjeme ver, aquí tengo el versículo. Ok, espérenme.
Génesis capítulo 21. Vamos a ver el versículo 12. Miren, 21:12. Y de ahí vamos a ir a ver, sí, ok, a ver. Bueno, vamos a leer ese primero, ¿ok? Génesis 21:12, vamos a leer ahí. Leemos Génesis 21:12, dice: Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dije, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. ¿Ok? Lo que quiero que podamos ver aquí es que Abraham no tenía hijo de Sara, su mujer. Abraham, pues como conocemos la escritura, Sara no era estéril, no podía tener hijos. Entonces ella le quiso ayudar a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos le quieren ayudar a Dios a veces que tienen el plan B? No hay que hacerlo, hermanos. Entonces, y Sara le dio a una de sus siervas para que Abraham se juntase con ella y pudieran tener prole, pudieran tener hijos, ¿no? Entonces, Abraham, de su mujer Sara, no tenía hijos. Cuando Dios le llama a Abraham, ahorita vamos a ir al versículo, para hacerle la promesa que él iba a tener una descendencia tan grande, en ese entonces todavía Isaac no había nacido, ¿ok? Es lo que quiero que nosotros entendamos, el por qué Abraham fue justificado antes de las obras, antes de obrar. Porque Abraham creyó cuando todavía no era papá con su hijo primogénito, hablando de con su esposa, ¿verdad? Entonces, miren, vamos ahí al versículo, ¿ok? Vamos ahí al versículo. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Y vamos al versículo 6. Bueno, vamos a leer el versículo 4, del 4. Génesis 15, 4. Vamos a leer, ahí dice: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo... Bueno, vamos a leer el versículo 1 para que podamos entender mejor. Dice: Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese es Damaseno, Eliezer, o sea, no era de su misma familia. Dijo entonces Abraham: Mira que no me has dado prole o descendencia, hijos, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él, pongan mucha atención aquí, luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Ahora ponga mucha atención en el versículo 6. Dice: Y creyó a Jehová. O sea, Abraham creyó en la promesa de Jehová y le fue contado por justicia. Ahora pregunta: ¿ya había nacido aquí la descendencia de Abraham? ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? La fe. Abraham creyó, ¿ok? Es muy importante entender esto, ¿ok? Entonces, bueno, creyó Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 3, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia,
Bueno, aquí ya fuimos al versículo para ver qué fue lo que había pasado y vemos que este hombre creyó en la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Ok, es decir, Abraham, pues si vemos estos versículos, sí le había dicho, pues le dio a entender, pues dame hijo, ¿no? Porque pues cuál descendencia, ¿no? Entonces vemos que por medio de la fe, así como le decían ellos, el padre Abraham recibió la justicia antes de recibir esa promesa, ¿ok? Porque esa fe que primeramente la fe que Abraham tuvo, primero fue la fe y después vino acompañado de obras. Y eso es muy importante. Vamos a seguir estudiando, pero quiero que entendamos esto, hermanos, que lo más importante es la fe. Después va a venir otras cosas, ¿ok? Bueno, y entonces esta fe después vino acompañada de obediencia, ¿verdad? Después, más adelante miramos ese hijo que tanto amaba. Dios prueba el corazón de Abraham. Dios lo prueba, pero Abraham sabía que el hijo que él tenía no le pertenecía a él, le pertenecía a Dios. Y sabía que confiaba en que Dios iba a ser justo. Y ya sabemos la historia, ¿no? Entonces, eso que él creyó lo llevó a la obediencia a entregarlo. ¿Me entienden? Es muy importante entender esta parte, ¿ok? Entonces, versículo 4 de Romanos, ahí 4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, aquí se nos dice que toda obediencia, fíjense, es muy importante esto, que toda obediencia sin ser dirigida a Dios no tiene sentido, ¿ok? Es muy importante, hermanos, miren, es muy fácil leer la Biblia. ¿Saben dónde está lo difícil? Digo, no es por el hombre, es por la gracia de Dios, ponerle nuestro tiempo, porque ahí es donde corremos el riesgo de dar malas interpretaciones. Entonces, lo que quiere decir en este versículo, Romanos 4:4, dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Aquí se nos dice que toda obediencia sin ser dirigida a Dios no tiene sentido. Y este ejemplo lo usa el apóstol Pablo. Dice, es más, si una persona trabaja, se le paga por lo que ya hizo. Esto no es espiritual. Tú no ocupas ser espiritual. El salario que te dan cada semana, cada quincena, no es espiritual. Es porque tú laboraste, ¿me entiendes? Tú te ganaste eso. Pero Abraham no había tenido a su hijo todavía. Es por eso que él creyó y le fue contado por justicia. Eso es gracia. No fue una deuda. ¿Ok? ¿Verdad? En lo humano, si podemos hablar de lo humano, a la persona que hace el bien le va bien. Es la ley de la siembra y la cosecha. Es verdad, hay muchas personas, mira, que miramos que a veces no anda como nosotros, ¿verdad? Que no traemos ni un penny. Pero son personas que en los momentos en que nosotros andamos derrochando el dinero, comprando tostitos, esas personas están amarrando la garganta para guardar dinero, ¿me entienden? Entonces, una persona así normalmente, sin Dios, le puede ir bien porque tenga buenos hábitos, ¿me entienden? Pero eso solamente lo convierte en una persona buena, humanamente hablando, una persona disciplinada, pero no tiene un mérito para con Dios, porque lo que está haciendo no es para agradar a Dios, es para él mismo, para su familia. ¿Sí me entienden eso? Es muy importante entender eso. Entonces, ¿en qué se convierte la fe? ¿En qué se convierte la fe? Bueno, el versículo 5 de Romanos 4 dice: mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Miren, en justicia, una vez más debemos de entender esto. Abraham no solo trabajó, sino creyó en su dueño. ¿Me entienden? En el empleador. Abraham creyó a lo que Dios le había prometido y lo que le había dicho.
Y esta creencia, esta fe, se convirtió en justicia. Fue declarado hombre de fe, fue declarado justo por creer antes de hacer. Porque la obediencia y la fe, escuchen esto, nacen en el corazón. La obediencia y la fe nacen en el corazón antes que se manifieste. ¿Ok? Entonces, si nuestra creencia en Jesús, nuestra creencia en Jesús es antes de hacer buenas obras, ¿sí o no? Nosotros primeramente por la misericordia del Señor creímos en Jesús. No andábamos hablando el cristiañol, ni andábamos haciendo obras bíblicas. No, primeramente creímos antes de hacer alguna obra. Bueno, esa fe que tenemos en Jesús, escuchen esto, nos declara inocentes, justos ante Dios, aún antes de obedecer, aún antes de hacer obras. Bueno, y en esto se convierte la fe. Como vemos, hermanos, la fe es algo valioso. La fe es algo valioso. Ahora vamos a ver los beneficios de la fe. Romanos capítulo 4, versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sigamos leyendo, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Hermano, no hay nada más hermoso y nada más digno de agradecer que experimentar el perdón de Dios. El perdón de Dios en nuestras vidas. No hay nada más hermoso de eso. Nosotros en Romanos capítulo 3, en el versículo 23, ya lo estudiamos, pero lo quiero recalcar un poquito más. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nuestro estatus delante de Dios era pecadores, infractores de la ley, merecedores del infierno. Por eso no hay nada más hermoso, hermanos, que nuestro Dios nos cambie ese estatus de pecadores a libres de pecado. Hermano, no hay nada más agradecido. Y miren, vamos al Salmo 32, por favor, así no más rápido. Salmo 32. Salmo 32 es un salmo de David, versículo 1. Y quiero que podamos agarrar la idea, hermanos, la idea del apóstol Pablo, tomando lo que David estaba pasando. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, en el 5 de ahí mismo dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Ese salmo está hermoso. Pero nosotros sabemos lo que le pasó a David, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que estuvo pasando. Miren, de hecho ahí no vamos a ir, pero en el Salmo 51, ahí viene toda esta historia. De hecho, David dice que hasta estaba enfermo. Y cuando recibió el perdón, hasta sus huesos fueron sanados, hasta su vida cambió. Entonces, lo que quiero que entendamos aquí, que el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la bienaventuranza de la fe, del beneficio de la fe. El rey David se sentía aturdido por su pecado, por su maldad, sí. Según los estudios dice que lo quiso guardar 1 año, pero vino el profeta Natán, lo encaró y David no se resistió. David bien podía haber matado al profeta Natán, porque David era el rey. Le puede decir, usted cállese la boca. Así como tristemente, ¿verdad? Muchos reaccionamos cuando nos exhortan, ¿verdad? No nos gusta que nos digan nada. Bueno, tomemos el ejemplo de David.
El profeta Natán, ¿verdad?, le hace una parábola para que él mismo se diera cuenta de su pecado. David reconoce su maldad, nace el Salmo 51, recibe el perdón. Vinieron muchas consecuencias, todos sus hijos, pero recibió el perdón y llegó, no terminó la carrera sin mancha, hermanos, no, pero terminó la carrera, ¿me entienden? Terminó la carrera y fue sepultado en buena vejez, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de él, se arrepintió y vivió una vida digna. Bueno, entonces lo que quiero que entendamos es que el apóstol Pablo estaba hablando acerca del beneficio de la fe, que lo más importante de la fe es que Dios nos declare inocentes cuando éramos culpables. Si pudiéramos entrar un poquito en este texto y pudiéramos entender un poquito más lo que David estaba pasando. David no solamente había cometido adulterio, pero había cometido asesinato y aparte uno de los hijos de esa relación murió, el otro fue Salomón. Y todos pudiéramos decir, no, pues si la Biblia dice que Salomón es el hombre más sabio, sí es cierto, pero ¿cómo terminó Salomón? Tristemente, terminó sirviendo a los dioses paganos por meter mujeres, el mismo pecado de su papá. Absalón cometió pecado con 10 de las esposas de David, allá afuera en una carpa. Absalón también murió. Bueno, no estamos hablando de David, pero nomás quiero que entiendan todo lo que David traía. David sabía que Dios era fiel, pero David sabía que había consecuencias porque el profeta le dijo, mira, no te preocupes, Dios te ha perdonado, pero la espada no se apartará de tu casa. Ay, Dios mío. Hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos. Miren, Dios es tan misericordioso, yo lo creo, hermano, yo lo vivo, usted lo vive. Pero las consecuencias no se nos van a quitar, entendamos. Miren, si Dios no tapó a David, si Dios no dijo, no, bórrele ahí, hombre, pues es el que es conforme a mi corazón, no, quítale. No. A Pedro no se le borró ahí que le mochó la oreja a Malco, ¿verdad que no? No, el Señor es bien claro. Y muchos de nosotros, hermanos, a veces no confesamos nuestro pecado. Hubo un conocido, porque no puedo decir amigo, que yo lo encaré con su pecado. Le dije, brother, estás mal, tú no puedes hacer esto porque andas haciendo esto. Y ¿sabes qué? Si quieres que Dios te restaure, confiesa tu pecado delante de la iglesia, delante de los que tú estás a cargo de ellos. Y nomás se levantó y doró la píldora, pero no confesó su pecado. ¿Saben cómo está él ahorita? Sirviendo a Dios, y lo digo entre comillas, con el pecado, porque no lo ha confesado. Está en rebeldía delante de Dios. Hermanos, es muy importante entender esto, hermanos. Hay tantas cosas aquí. Y bueno, tengamos cuidado, hermano, no tomar en menos la gracia de Dios. Porque si bien, hermanos, yo creo en la restauración, pero las consecuencias son bien graves, hermano. Las consecuencias son bien graves. Tengamos mucho cuidado, hermano. Dios ya nos ha venido diciendo en alguna actitud, de algún pecado, hermanos, si no nos apartamos, nos vamos a apartar. Créalo que nos vamos a apartar. Pero puede ser, hermanos, estando inválidos, puede ser postrados en una cama, porque Dios cumple su palabra, hermanos. Así que tengamos mucho respeto al Señor, ¿verdad? Porque Él verdaderamente, hermanos, conoce nuestro corazón. Entonces, bueno, entendamos esto. David, en este momento, él, aunque sabía todo lo que iba a pasar, él lo que quería era tener ese perdón. Y cuando tuvo ese perdón, él lo dijo, miren, yo sé, para que me entiendan, lo quiero parafrasear, yo sé que van a venir cosas a mi vida, pero no hay nada más hermoso que yo, que fui un rey conforme al corazón de Dios, que tuve todo el reino, que conquisté muchas naciones, porque hasta la fecha es el rey que más conquistas ha hecho. Ese rey pecó,
Le fallé al Señor, pero ¿saben qué? No hay nada más hermoso. No fue como, ¿verdad? Nabucodonosor, que dijo, esta es la gran Babilonia, y se gloriaba de... No. David no presumió sus logros, sino dijo, miren, no hay nada más grandioso que Dios perdone los pecados. ¿Saben por qué? Porque David sabía que por ese pecado pudiera haber muerto en ese instante. Cuando recibió la gracia de Dios, el perdón de Dios, David cambió. Entonces por eso el apóstol Pablo habla de los beneficios de la fe, de lo más importante de la fe. ¿Y qué es lo más importante que pueda haber? El perdón de nuestros pecados, hermano. Yo como les digo, yo no sé, hermano, cómo tú te encontrabas. Pero hermanos, yo no vengo a hablar de mí, en serio me da coraje hablar de mí, pero lo que sí me acuerdo es que mi vida no tenía sentido. Había un vacío en mi corazón, había una tristeza, una amargura, un dolor. Y cuando Cristo vino a mi vida, eso cambió. Por eso no me puedo comparar con el rey David, pero puedo entender su sentimiento. Puedo entender esta alegría que tenía. En otra ocasión, dice la Escritura, al que mucho se le perdona, mucho ama. Había una mujer llena de pecado, ¿verdad? Que estaba llore a los pies de Jesús. Y en esa casa habían otros hombres que se creían justos. Y luego empiezan a murmurar. Dicen, si supiera quién es esa mujer. Entonces el Señor Jesús, que lo sabe todo, les dijo, al que mucho se le perdona, en una parábola, mucho ama. Es decir, ustedes no me aman porque no han confesado su pecado. Pero esta mujer confesó su pecado y está llorando porque recibió la gracia, porque recibió el perdón. Entonces, hermanos, los beneficios de la fe, el beneficio más grande, hermanos, el beneficio más grande de la fe, lo dice David, es bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. No hay nada más hermoso, una vez más, y nada más digno de agradecimiento que experimentar el perdón de Dios en nuestra vida, el perdón de Dios en nuestros pecados, el ser limpiados de toda maldad. Y estos solamente son algunos de los muchos beneficios. Romanos capítulo 4, versículo 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hermano, que Dios nos considere sus enemigos, eso era normal. Pero lo grandioso, hermanos, es que Dios ahora ya no nos considera sus enemigos. Ahora somos sus hijos. Es digno de alabanza, es digno de agradecer. Hermanos, entendamos esto, éramos sus enemigos, violamos su ley, la ira de Dios estaba sobre nuestras vidas día y noche. Si moríamos en nuestros delitos y pecados, estuviéramos esperando el lago de fuego y azufre. Hermano, así como tristemente muchos están ahorita, muchos que tuvieron la oportunidad de arrepentirse, hombres y mujeres y jóvenes también, que se les dijo la palabra una y otra vez y estuvieron jugando, volteaban la cara para allá, esto no es para mí. Hermanos, cerraron sus ojos y saben, ahorita están en el infierno, sufriendo los estragos por su terquedad. Por eso, hermanos, tenemos que estar agradecidos a aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Y los que no, hermanos, concentrarse en creer en Jesús. Porque la vida pasa, hermano, la vida es bien corta. En un abrir y cerrar de ojos. No sabemos cuando estemos conectados a un aparato. No sabemos cuando nuestro corazón deje de latir. Y tenemos que estar preparados, hermanos, porque si no, esto no es un cuento de hadas, ni es una película de Steven Spielberg. Esto es la vida real, hermanos. Hay muerte, hay condenación y hay salvación. Por favor, no juegues con tu eternidad. Porque ya después de muerto,
no vas a poder hacer nada, ni aunque tu papá y tu mamá sean cristianos o pastores o obispos. Así que aprovechemos, hermanos, el día de salvación es hoy. Entonces, que Dios nos considere, hermanos, sus amigos, sus hijos, es digno de alabanza, porque antes violábamos su ley. El acta de decretos que contra nosotros existía, que decía que somos culpables. Jesucristo abolió esa acta de decretos. Jesucristo rompió esa acta de decretos que nos acusaba como culpables. Y pasamos de culpables a inocentes. Hermano, no hay nada más hermoso, hermanos. Y eso, se lo digo así, hermanos, espero no ofenderte, pero si el perdón de tus pecados, hermano, no te ocasiona felicidad y gratitud, hermano, estás equivocando tu dirección. No hay nada más glorioso, hermanos, levantar los ojos al cielo y darle gracias a Jesús porque ha perdonado nuestra maldad. Porque el día que nuestros ojos se cierren, los vamos a abrir delante del Cordero de Dios. Y cuando sea el momento, si es que alguna que otra cosa hicimos, vamos a poder derramar nuestras coronas. Y si en vez de perlas es pura arena, pues no le hace, pero vamos a estar delante del Señor. Pero no, hermanos, por agradecimiento, trabajemos, hermano, para Él. Trabajemos para Él, para tener algo que darle. No lástimas como aquí en la tierra. Seamos, hermano, trabajemos para el Señor. Romanos capítulo 4, versículo 9 dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, es decir, para los judíos o los gentiles. Acuérdense que todo este tema todavía es el mismo. Porque incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y este beneficio del perdón, del ser declarado justo, ¿es solo para una clase de personas seleccionadas? Ya vas a empezar, pastor. Bueno, tengo que aclarar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Es pues esta bienaventuranza, es decir, que Dios perdone los pecados, ¿es solamente para el pueblo escogido de Dios o es para los gentiles, para todos? Esto nos va a llevar, hermanos, a nuestro tercer y último punto. ¿En qué momento obtenemos los beneficios de la fe? Romanos capítulo 4, versículo 10. Dice: ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y luego contesta: no en la circuncisión. Acuérdense, nuestro Dios primeramente le prometió lo que iba a hacer a Abraham. Abraham creyó, le fue contado por justicia, y después Dios estableció el pacto con Abraham. Y el pacto que Dios escogió fue la circuncisión. Pero cuando Abraham creyó, era incircunciso, ¿me entienden? Entonces por eso el apóstol Pablo les da una cátedra de enseñanza a nuestros amados hermanos judíos. Miren, su padre Abraham, nuestro padre Abraham, creyó, fue justo antes de ser circuncidado. Bueno, entonces, dice: ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Leímos ya Génesis, ¿verdad? Capítulo 15, versículo 5, versículo 6, acerca de cuando le fue contado a Abraham por haber creído. Entonces,
después del capítulo 15, fíjense, es decir, en el capítulo 17, 2 capítulos más, Dios establece este pacto. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla acerca de la fe, de creer, antes que de obrar. Entonces, vemos que Abraham creyó primero, estamos hablando del capítulo 15 de Génesis, y en el capítulo 17, cuando Abraham era incircunciso, ya había creído. Y esa es la verdadera fe, hermanos. Creer antes de ver. Entonces, ¿en qué momento recibimos los beneficios de la fe? Sigamos estudiando, versículo 11 de Romanos 4. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Bueno, una vez más, la circuncisión es algo que se hacía externamente, algo externo, pero la fe es algo interno. Abraham, antes de ese pacto, él creyó que sería padre de muchedumbre. Entonces, ¿en qué momento recibimos los beneficios de la fe? En el momento que creemos, no cuando actuamos. Así es la fe, hermanos. Nosotros no debemos de creer en Dios por lo que Él hace. Debemos de creer en Dios por lo que Él es, por lo que Él puede hacer antes que pase. Quiero repetir esta frase. ¿En qué momento recibimos los beneficios de la fe? En el momento que creemos, no cuando actuamos. Así es la fe, hermanos. Nosotros no debemos de creer en Dios por lo que hace, sino por creer que Dios lo puede hacer antes de que pase. Y bueno, ¿para quiénes son estos beneficios? Romanos 4:12 dice: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Saben qué quiere decir aquí? Aquí quiere decir que los incircuncisos y los circuncidados, los dos son iguales delante de Dios. Es para todos. ¿Para quiénes son los beneficios de la fe? Según los judíos era solamente para ellos, para los descendientes de Abraham. Pero según la palabra de Dios en la historia bíblica, es para todos. Y una vez más, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Así como Abraham, antes de ser circuncidado, antes de tener ese pacto con Dios, antes de eso fue contado como justo por creer. Así nosotros, por creer en Jesús, seremos considerados como justificados ante Dios. Los judíos y gentiles deberían de aprender que confiar en Jesús era lo más grande que podían hacer. Así como a Abraham le fue contada la justicia sin antes obrar, solo por creer. Conclusión, en la aplicación me voy a tardar un poquito más, pero pónganme atención en esto. Conclusión, creer en Jesús es lo más hermoso que nos ha pasado. Pero este creer, escuchen, y esto es muy importante y esto puede chocar con nuestra manera de ver las cosas. Pero acuérdense que no tenemos que ver las cosas como yo creo, como a mí me enseñaron, sino como la palabra lo establece. Esa es la magia de la fe, hermanos. Escuche esto. Creer en Jesús es lo más hermoso que nos ha pasado, pero este creer no involucra un creer por necesidades egoístas. Es un creer sincero en el Hijo de Dios. Y este creer debe de ser paciente, no por lo que se ve, sino por confiar en la palabra de Dios. Aunque parezca que no está pasando nada, esta clase de fe tiene sus beneficios, como ser declarados inocentes, libres de pecado, libres del castigo por nuestra maldad. Estos son los beneficios. Ahora, aplicación. Todos podemos confiar cuando las cosas van bien,
cuando las cosas marchan bien, de buena manera. Pero esta clase de fe basada en lo que se ve, esta fe no es una fe genuina. Por eso la fe que Dios bendice y justifica es aquella que cree antes que pase. Es aquella fe que descansa en las promesas de Dios, no en lo que nosotros podamos ver. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo dormido, el Señor? El Dios del universo se le ocurrió dormir en el peor momento. Era una tempestad y todos los discípulos de chocolate, así como yo, estaban bien atormentados porque tenían al Dios del universo, al que podía hacer todo, al que creó todas las cosas, pero había una tormenta y pues como Dios estaba dormido, pues se iba a ahogar Dios. Entonces el Señor, cuando se levantó y calmó la tempestad, ¿y qué fue lo que les dijo? Hombres de poca fe. Cuando Pedro se hundió, que caminó sobre el agua como Chris Angel. Bueno, Chris Angel tenía una alberca con un vidrio, no se va a creer ahí. Y caminó y se hundió. ¿Qué fue lo que le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa fe que ponemos en lo que no podamos ver, escúchenme, hermanos, esa fe es la recompensa. Miren, hermanos, nadie de ustedes ha ido al cielo. Aunque me digan que su primo tiene un CD, no me interesa. Si al apóstol Pablo se le negó decir, a mí no me vengas a hablar de otro que tiene la oportunidad de decir que fue al cielo. Entonces, nadie de nosotros hemos ido al cielo, hermanos. Pero en serio, por la palabra de Dios, yo creo que yo al cerrar mis ojos voy a poder estar ahí. Yo creo que usted también. Es por la fe, hermanos. Es por la fe, por lo que no podamos ver. Esa fe es la que será recompensada. Creamos, hermano, en la palabra de Dios. Solo así podremos recibir los beneficios de esta fe, que es el perdón de nuestros pecados, es el declarados justos ante Dios. Hermano, vale la pena creer, pues trae muchos beneficios. Hermano, en Génesis capítulo 21, versículo 12, voy a leer una vez más ahí. Entonces dijo Dios a Abraham: no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero Abraham creyó antes de que Isaac naciera. El poder de la fe. El poder de la fe, hermanos. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Yo creo que entiendan, antes de cerrar, para aplicar esto a nuestra vida, lo que produce la fe, los beneficios de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Solamente 300 años caminó Enoc con Dios. Tenemos 2 años, 1 mes y ya no nos la acabamos. Y luego fíjese lo que dice el 6, Hebreos 11. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ir.
a dónde iba. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada tu descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y el versículo 32, ¿y qué más digo? Y lo digo literal, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Hermano, por la fe muchos fueron sanados, ¿se acuerdan? Jesús decía: por tu fe has sido sanado. Hermano, Dios no miente. Números capítulo 23, versículo 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Escúchame, hermano, porque esto que voy a decir es el clímax del mensaje. Yo quiero que te vayas con eso en tu corazón. Quizás ahorita tú no te ves como quieras estar, ni como la Biblia lo dice, pero hoy tú puedes creer a Dios que Él te perfeccionará. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, tan solo cree. Empieza así como Abraham empezó creyendo, y después vinieron las obras. Cree, hermano, cree que por la palabra de Dios tu vida será diferente. Cree que podrás ser un hijo entregado a Jesús, pero no por ti, no porque seas bueno, porque ya aprendimos que somos nuestro peor enemigo, pero por creer en las promesas de Dios. Mira, hermano, Pedro no sabía lo que iba a hacer. Era un hombre terco, rudo, que le contestaba a Jesús.
pero tuvo algo. ¿Saben qué? Le creyó a Dios, a Jesús. Jesús le dijo: venid en pos de mí, a él y a otros, y os haré pescadores de hombres. Pregunta: ¿fue pescador de hombres Pedro y los discípulos? Sí. El día de Pentecostés se cumplió esa promesa. Ese pescador recio, corta orejas, terco, predicó y el Espíritu Santo lo llenó, lo revistió y hubo denuedo en su palabra y predicó la palabra de Dios y muchas almas se convirtieron. Ahí se cumplió la promesa de ser pescador de hombres, pero eso pasó desde antes, no fue en Pentecostés. Es lo que yo quiero que tú entiendas y lo que el apóstol Pablo estaba explicándoles a ellos. Eso no pasa cuando Dios cumple tu promesa, pasa cuando tú te atreves a creer a Dios. Hermano, yo sé que muchos de nosotros no somos lo que tenemos que ser aún. Pero si tú te apropias de la palabra de Dios, si tú crees que aquel que ha comenzado una buena obra en ti la va a perfeccionar, que no vas a ser el mismo, hermano. Desde este momento tú estás viendo lo que un día será. Pero si tú también en esta mañana, tarde ya, no tienes salvación y tú crees que es imposible, que no te nace, que no sientes, porque hemos obstaculizado la salvación nosotros mismos, que unos tienes que temblar, que tienes que llorar. Hermano, yo no veo eso en la Biblia. Yo lo que sí veo que es al que cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. Bueno, en esta tarde, si tú crees que tu vida no está unida al Padre, hermano, cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cree que Él es el Salvador del universo. Cree que Él tuvo que tomar el lugar que a ti te correspondía y a mí. Cree que Jesús vino a morir por tus pecados y heredarás la vida eterna. Y una vez más, si en esta tarde tú estás decepcionado por como tú eres, bienvenido al club. Muchas veces yo me he decepcionado, pero en esta mañana, en esta tarde, yo quiero que te vayas con esto en tu corazón, hermano, en serio. Y yo no estoy hablando de una declaración positiva, yo estoy hablando de la palabra. Hermano, yo creo lo que dice su palabra. Y yo sé que no soy lo que quisiera ser, pero no soy lo que antes era. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que la palabra de Dios se ha cumplido y se está cumpliendo. Que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, en el buen sentido de la palabra. Así que, hermano, no te rindas. En esta mañana dile: Señor, no lo soy. Porque a veces perdemos nosotros. No, yo no voy a cambiar, yo voy a ser el mismo. Hermanos, en esta tarde, por favor, está bien que no creas en ti, y es bueno, pero cree, hermano, por favor. Cree en Jesús, cree en su palabra. Cree en que Él puede hacer las cosas. Solamente necesitas dejarle el timón de tu vida. Porque a veces le decimos a Jesús: Señor, ayúdame a cambiar. Entonces el Señor dice: sí, pero entonces suéltate, déjame a mí cambiarte. El peor obstáculo eres tú mismo, soy yo mismo. Ayer lo aprendimos. Entonces en esta tarde, una vez más, si tu vida no es agradable delante de los ojos de Dios, hoy puedes confesar tu pecado y creer en la palabra de Dios, hermano. Y un día, hermano, tú vas a ver esto cumplido. ¿Por qué? No porque lo dije yo, sino porque la palabra de Dios así lo dice. ¿Entienden? No crea en palabra de hombre, pero crea en la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que muchos de los que estamos aquí podemos estar pasando por procesos duros, difíciles. Y a veces pensamos: ay, Señor, mira, tantos años tengo y todavía con los mismos pecados, todavía batallando con lo mismo. Es porque confiamos demasiado en lo que tú y yo podemos hacer. Por eso vamos a estar dándole vueltas al desierto. Pero cuando dejamos de poner nuestra mirada en lo que yo puedo hacer, en mi oración, en mi estudio, y digo: Señor, a través de la fe, yo puedo creer que puedo ser el hijo que tú tanto dices que yo
puedo ser por la fe, hermanos. El poder de la fe. Y si en esta tarde, hermano, tú quieres recibir esa promesa ahorita, cree en tu corazón la palabra de Dios. Cree que Él no miente. Cree que Él va a terminar esa obra que en ti empezó. Padre, te doy gracias por tu bendita palabra. Señor, tu palabra no entra a martillazos, Señor, ni a patadas, porque no es el predicador el que hace la obra. Por eso yo creo en el poder de tu Santo Espíritu. Muchos de nosotros, Padre, no somos lo que deberíamos de ser. Y estamos luchando tanto y batallando tanto porque estamos esperando cambiar por nuestros méritos, aunque a veces decimos que es por ti, pero sinceramente nosotros somos los que nos esforzamos. Y pues tú nos avergüenzas, porque si en dado caso alcanzamos algo de madurez, nos vamos a jactar. Por eso tu palabra nos ha enseñado ahora que no es por lo que trabajemos, porque lo que nosotros trabajemos podemos gloriarnos, sino es por gracia. Señor, es imposible que un pecador deje de pensar en el pecado. Es imposible que un hombre que maltrate a su mujer, que maltrate a sus hijos, un hombre perverso, lleno de lascivia, cambie. Es imposible, pero es posible cuando tú lo haces. Y os quitaré esos corazones de piedra y os pondré corazones de carne, para que anden en mis caminos. Padre, yo creo en tu palabra. Por eso en esta tarde, oh Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo que tú, que has comenzado la buena obra en mí, la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo puedo creer en ti, Padre, no en mis esfuerzos. Yo creo en tu palabra, no en lo que yo pueda hacer. Creo que tú vas a hacer ese cambio en nuestros corazones, porque tú preparaste estos caminos para que nosotros anduviéramos en ellos. Por eso yo creo que a través de tu palabra nosotros podemos creer en ti y no en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este ejemplo que nos hace entender que la fe verdadera no es cuando confiamos en algo que podemos ver, sino en algo que es imposible, inalcanzable para nuestros ojos. ¿Qué área de tu vida, hermano, crees que sea inalcanzable? Bueno, hermano, a través de la fe, así como Abraham creyó sin tener prole, sin tener hijos. ¿Crees que es imposible acercarte a Dios y dejar el pecado en el que tú estás viviendo? Bueno, la palabra de Dios dice que es posible. Si tú crees, por la fe se ha hecho. Si tú no has nacido de nuevo, en esta tarde Dios te invita a nacer de nuevo. No por lo que tú puedas hacer, sino por la fidelidad de Jesucristo, por creer en el sacrificio de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Yo solamente te pido que obres en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a creer más en ti y no en los esfuerzos humanos, Señor. Porque creyendo en ti estamos seguros, Padre. Porque nosotros caemos y nos desmayamos. Pero cuando podamos ejercer la fe verdadera, creer en ti, vamos a estar gozosos, viviendo el proceso en el cual tú estás estirando nuestra vida, nuestro carácter, donde nos estás triturando, donde nos estás metiendo al horno de fuego para poder quitar esas impurezas. Por eso yo te pido que traigas paz a mis hermanos en esta tarde. Aquellos que podemos estar pasando por procesos, oh Señor, ayúdanos a creer en tu palabra que esos procesos son para que cada día nos podamos parecer más a ti, Padre. Gracias por tu palabra en esta preciosa tarde, Padre.
que mis hermanos junto conmigo podamos creer lo que tu palabra dice. Y sé que en esta tarde ese hombre viejo ha muerto tan solo por creer. Y un día, Padre, vamos a poder ver el resultado. Hombres y mujeres maduros confiando en ti. Hombres tuyos, hombres de Dios, hombres de la palabra. Un día lo vamos a poder ver, Padre, porque creímos cuando no pasaba. Creímos en ti, Padre. Bendice tu palabra. Ayuda a mis hermanos y a mi vida, Padre. En el nombre de Jesús.